Hola amigos y amigas, ¿cómo me les va? Hoy este video lo hago para conmemorar el fallecimiento de un escritor que deja una de las obras cumbres para la literatura mundial, uno de los clásicos. Este autor se llama Bram Stoker, nació en 1947 y falleció en 1912. El hombre vive todo lo que es la revolución industrial londinense. Recordemos que para esta época también aparecen otras figuras literarias muy interesantes, como el libro de cuentos de Navidad de Charles Dickens, que se desarrolla más o menos sobre estas temporadas. Pero bueno, volvamos a Bram Stoker. Bram Stoker es un escritor, novelista, perteneciente a la aristocracia londinense y además una persona muy instruida, y empieza a escribir un libro que se llama Drácula. Yo sé que muchos de nosotros lo identificamos por las películas que hemos visto, que eso será un capítulo que haré sobre las películas de Drácula muy interesantes. Recomendarles que vean Nosferatu para cuando hablemos del libro. El libro está escrito de manera epistolar, o sea, escrito a manera de cartas que transcurren entre los personajes y cómo se desarrolla la historia. Pero digamos que es importante aquí mencionar lo que venía a hacer en este video, y es que Drácula sí existió. Drácula fue un príncipe aristocrático de Rumania, realmente de Transilvania. Recordemos que Rumania y Transilvania transcurren o son cercanos a los territorios orientales de Europa y son como la frontera territorial entre Europa y Asia. Esto transcurre más o menos entre 1430 y 1477, cuando Vlad de Valaquia asume ciertos poderes. ¿Qué sucede con él? Pues él de niño es raptado con sus hermanos, termina viviendo en el imperio musulmán en las fronteras de Rumania con Europa, en la parte oriental, y aprende todo lo que es el sistema otomano, todo lo que es el Islam y sus representaciones, pero aprende filosofía, pero aprende literatura, pero aprende escultura, pero aprende toda la parte cultural de lo que correspondía al imperio otomano. Ya en su edad juvenil, como gran militar de los ejércitos otomanos, deja el ejército y pasa nuevamente a Rumania, retoma, digamos, su territorio, vuelve a su casa y va a retomar un poder heredado que le deja el papá. El apellido de ellos es Drácula o Dracu, que significa en rumano, para la Edad Media significaba dragón, pero digamos que en este momento, hasta donde lo pude lograr investigar, el concepto de Draco o Drácula hace referencia a demonio, a malo. Y digamos que ahí podríamos hacer un ejercicio de análisis lingüístico. ¿Cuál es la importancia de Vlad de Valaquia? Le decían Vlad el Empalador. Cuando él se une al ejército rumano, ¿sí? Él empieza a enfrentarse directamente a la llegada de los otomanos, y en esa llegada el hombre asume como general de los ejércitos que defendían Rumania y Transilvania y todos los sectores que estaban alrededor. Y el hombre, en la medida que iba logrando las batallas, iba cogiendo a sus enemigos y los iba empalando. ¿Qué es empalar a una persona? Es atravesarlo con un palo desde la parte anal hasta la parte vocal de manera horizontal, y Vlad de Valaquia, el empalador, lo hacía. Y generaba que todos los muertos que lograba en la guerra los ponía como si fuera una especie de selva, de bosque de muertos empalados. Pero era más cruel porque cuando conseguía derrotar a generales del ejército contrario, del ejército otomano, ponía varas aún más altas y a esto los empalaba de cabeza. O sea, primero los incrustaba por la boca y los sacaba por la parte rectal y amarraba a sus cuerpos. Para generar terror, como la psicología del terror, del miedo, de ahí viene terrorismo, ¿sí? La forma de ganar por medio del miedo. Vlad de Valaquia, Vlad el Empalador, Drácula, generaba que le sirvieran sus almuerzos, sus comidas y sus banquetes en la mitad de este bosque de muertos. Imagínense, toda una pradera llena de gente empalada a 2 metros y los generales a 3 metros empalados, regando sangre pestilente en malos olores, y él se sentaba a comer ahí. Incluso el mito narra que, mitos de la historia, digamos, recogidos, narran que él cogía, servía sangre con el vino que asumía su comida y se la tomaba. No por otra forma que derrotar psicológicamente y por medio del terror a los otros ejércitos. De ahí Bram Stoker toma el imaginario de Drácula, ¿sí? Y lo convierte en vampiro. Incluso antes de morir, las últimas delirios que tuvo Bram Stoker era que los vampiros lo seguían, miraba hacia el fondo de los cuartos donde no había luz
y él decía que ahí habían vampiros siguiendo. Este es el relato de donde nace Drácula, que en el próximo video trataré de tener el libro para podérselos explicar. Ya lo leí, lo compré en la Feria del Libro del 2019. Vamos a ver qué joyas conseguimos de la literatura clásica para el 2020. Invitados a que me sigan viendo y a que compartan mi contenido. Muchas gracias.